con aclaraciones y dudas que tengan. Hoy tuvieron tiempo para ver el video de ecuación de la energía utilizando la técnica de volúmenes de control, balance de energía a través de volúmenes de control. Bien, si tienen dudas, las aclaramos, y si no, yo haré un repaso como venimos haciendo, pero escucho preguntas si las hubiera. Bueno, muchachos, entonces decíamos, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos la posibilidad de ahora hacer balances macroscópicos, es decir, para sistemas de partículas, y para eso, digamos, lo que nos conviene, digamos, dado que una descripción euleriana es una descripción más adecuada a fluidos, es definir lo que llamamos un volumen de control, ¿verdad? Y pensar que vamos a tener un sistema de partículas que van a ser las partículas que quedaron en el interior de nuestro volumen de control en el tiempo t. Dado de que todas las leyes de la física se pueden expresar como tasas de acumulación de alguna cantidad en función de otras, balances, pero balances por unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, fíjense que, y que las leyes de la física están dadas para sistemas de partículas, entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, plantearnos a dónde fue a parar este sistema de partículas en el tiempo t más delta t, ¿verdad? Y poder hacer ese balance, ¿no es cierto?, de lo que ciertas cantidades valen para el mismo sistema de partículas en el tiempo t más delta t y en el tiempo t. Pero lo que queremos hacer es que, como vamos a tomar, lo que queremos hacer, digamos, es la tasa de cambio, es decir, de una cierta cantidad phi cualquiera, ¿verdad?, entre t en t más delta t, menos esa misma cantidad en t, ¿verdad? Y queremos hacer la tasa de cambio, lo vamos a dividir por delta t y vamos a tomar el límite. Bueno, cuando estamos tomando el límite, delta t tiende a 0, fíjense que estos dos volúmenes nos van a coincidir, digamos. Entonces lo que tenemos que ver es cómo, desde un volumen fijo en una descripción euleriana, podemos expresar nuestros balances que tienen que ver con los principios fundamentales de la mecánica, ¿verdad? Entonces ya habíamos visto el principio de conservación de la masa, el principio de conservación de la cantidad de movimiento, de momento angular, o balances, si ustedes quieren, de cantidades de movimiento y momento angular, ¿verdad? Y bueno, nos queda por ver la ecuación de balance de energía, o lo que sería el primer principio de la termodinámica, ¿verdad? Bien, entonces, fíjense que cuando hablamos de conservación de energía, en realidad lo que vamos a estar pensando es formas de la energía que son intercambiables, ¿verdad? Que se transforman unas en otras. Digamos, por ejemplo, en el sentido que si yo tengo una energía eléctrica, aplico una diferencia de potencial entre dos electrodos en un electrolito, se establecen movimiento de los iones que haya dentro del electrolito. Ese movimiento de los iones hace vibrar o le da energía cinética térmica, digamos, de vibración alrededor del centro de masa, ¿verdad? A las moléculas del electrolito, y lo calientan. Entonces vemos cómo tenemos que, digamos, la energía eléctrica de alguna manera se transformó en energía térmica, ¿verdad?
Bueno, hay muchas energías que son intercambiables y otras que no son tan fáciles de observar y que entonces podemos a veces omitir en nuestro principio de balance porque no van a ser energías intercambiables en nuestro proceso. Por ejemplo, qué sé yo, en problemas de fluido, digamos, de la termodinámica de fluidos, muchas veces no tenemos en cuenta las energías electromagnéticas como una energía en sí misma, sino hay veces que lo podemos llegar a tener como un problema de energía de radiación, que lo vamos a terminar introduciendo como balance, como una fuente de calor. Esa radiación lo que va a terminar haciendo es calentando las moléculas de nuestro sistema, ¿verdad? Y lo vamos a estar percibiendo como una fuente de calor por unidad de volumen. Así que fíjense que siempre cuando damos el primer principio de la termodinámica y decimos, bueno, esto es un principio de conservación de la energía, bueno, pero no lo vamos a expresar de una manera general para todas las posibles energías que puedan estar afectando a mi sistema bajo análisis, ¿verdad? Entonces, las energías que nosotros vamos a considerar que van a ser intercambiables van a ser la energía interna, la energía cinética y la energía potencial. Fíjense que como están dados, y lo vemos aquí, muchachos, si la energía cinética, ¿verdad? Era m un medio de mb cuadrado, si yo tengo aquí un medio de b cuadrado, veo que es energía cinética dividido la masa, ¿verdad? O sea, por unidad de masa, ¿no es cierto? Y para ser consistentes, entonces la energía en esta ecuación, la energía interna, cuando hablamos de energía interna, muchachos, hablamos de energía de agitación molecular, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el calor. Y la energía potencial van a estar dadas en estos términos por unidad de masa, ¿verdad? G es la constante de la gravitación y H es la altura, que sabemos, muchachos, que es una coordenada que se mide en contra de la gravedad. Si en mi sistema G va así, la altura es una coordenada que va en esta dirección, ¿verdad? Esta es la coordenada H, se mide en contra de la gravedad. Bien, entonces, con la letra E hemos denominado a la energía total, pero de vuelta, esta energía total es de acuerdo a un criterio que nosotros hemos hecho de delimitación o de demarcación, en el cual hemos dicho que las energías útiles intercambiables iban a ser estas tres, y a la suma de esas tres le íbamos a llamar energía total E, ¿verdad? Entonces, fíjense que esto es una energía por unidad de masa, entonces podemos hablar de la energía total de nuestro sistema integrando, sumando para todos los diferenciales de masa, la integral es una suma, ¿verdad?, sobre los diferenciales, y transformando el diferencial de masa en ρ por diferencial de volumen, podemos hacer la integral en el volumen y decir que la energía total, ¿no es cierto?, para el sistema de partículas que esté dentro del volumen B, va a venir expresada de esta manera, ¿no es cierto?, siendo E minúscula una cantidad por unidad de masa que queda expresada de acuerdo a esta ecuación, ¿verdad? Bueno, fíjense que la energía interna, digamos, muchas veces la podemos expresar, ¿no es cierto?, como la capacidad calorífica a volumen constante por la temperatura, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es lo que nos dice el principio de balance de energía o primer principio de la termodinámica? Nos dice que la tasa de acumulación de energía, ¿no es cierto?, para un sistema de partículas, la tasa de acumulación, es decir, la diferencia de energías entre un tiempo t más delta t y un tiempo t, tomando el límite, me va a dar la tasa de acumulación. Esa acumulación puede ser positiva o negativa, digamos, o sea, dependiendo de lo que suceda de este lado, ¿no es cierto? Y bueno, esa tasa de acumulación de energías tiene que ver con la potencia de las fuerzas externas que no sean la gravedad,
y el calor cedido por unidad de tiempo a las partículas de nuestro sistema, ¿verdad? Esos calores, muchachos, van a ser, pueden ser directamente un ρ por gamma, donde gamma es una fuente de calor por unidad de masa y aparece dentro de cada diferencial de volumen en el interior, o puede ser aquí que yo tenga un flujo, ¿no es cierto? Muchas veces se denomina así, Q segunda, como un flujo por unidad de área, una cantidad de calor que atraviesa la superficie del cuerpo. Es decir, el calor puede estar entrando, apareciendo, si ustedes quieren, en el volumen o entrando a través de la superficie por contacto, ¿no es cierto?, con otras partículas que quedan por fuera respecto de las partículas que quedan por dentro, y si están a diferente temperatura, se va a producir un gradiente térmico, ¿no es cierto?, que va a provocar un flujo de calor que tienda a equilibrar esas temperaturas, ¿verdad? Sabemos, muchachos, que el calor se mueve de lo que llamamos fuente caliente a la fuente fría, es decir, va de las zonas de mayor temperatura a la zona de menor temperatura, ¿verdad? Si el calor es entrante, tendremos que el medio, las partículas que rodean a mi volumen, tendrán mayor temperatura que las partículas de mi sistema. Bueno, ¿por qué trabajamos? Fíjense, ahora, respecto del calor, fíjense que yo he sumado acá, lo he puesto positivo, ¿verdad? Muchas veces en termodinámica uno pone menos porque dice, bueno, el calor hecho por la máquina, ¿verdad? Cuando es la máquina la que cede calor y queremos considerar que esa cantidad sea positiva, entonces en el balance lo ponemos negativo. Pero de esta manera escrita, lo que ustedes tienen que ver es que toda vez que si yo hago trabajo sobre el sistema y le doy calor, estoy incrementando la energía, ¿verdad? Entonces estas son cantidades realizadas cedidas a las partículas del sistema, tanto en su forma de trabajo como en su forma de calor. Bueno, el trabajo también, hay varias formas, fíjense que de hacer trabajo sobre las partículas de un sistema, ahora vamos a conversar, pero tengan en cuenta que al haber puesto la energía potencial como parte de las energías útiles a intercambiar, las diferencias de energía potencial, muchachos, son el trabajo de la gravedad. Entonces, el trabajo de la gravedad ya está puesto como en el balance de energías, digamos. Por lo tanto, estos W puntos van a ser todos los trabajos de las fuerzas externas que no sean la gravedad. Ese es un detalle que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Si no, uno puede cometer errores porque si nosotros pusiéramos aquí el trabajo hecho por la gravedad, se nos estaría cancelando con la diferencia de energía potencial, ¿verdad? Y no lo tendríamos como posibilidad de acumular energía. Fíjense que entonces lo que podemos pensar, muchachos, es en hacer una descomposición, ¿verdad? Para un sistema, uno va a tener probablemente ese volumen de control represente alguna máquina que tiene un eje con un sistema de palas, con un rotor, lo que sea, y que yo aquí le voy a estar dando un trabajo en el eje, un W punto que hemos llamado hecho por una máquina, ¿verdad? Pero fíjense que a la entrada y a la salida, muchachos, yo voy a tener una velocidad V, ¿verdad? Y una presión, ¿no es cierto?, que va a ser menos P por la normal escalar, menos P por la normal diferencial de área, ¿verdad? Esa va a ser la fuerza externa, ¿verdad? Por las velocidades en partícula, producto escalar, esto es una potencia, ¿verdad? Esto sería el diferencial de fuerza de la presión para el diferencial de área, ¿verdad? El diferencial de fuerza de la presión, y producto escalar con B de la presión. ¿Qué presión? Cuando tomo menos la normal, y la normal exterior, estoy diciendo la presión que ejercen las partículas externas sobre las partículas de mi sistema, ¿verdad? Entonces, bueno, la potencia de esa fuerza, de ese diferencial de fuerza de presión, producto escalar con la velocidad,
¿verdad? Perdón, el producto escalar del diferencial de fuerza con la velocidad me va a dar la potencia, ¿verdad? Un diferencial de potencia ejercido por la presión. Fíjense que me estaría en las superficies de fluido, podríamos tener una tensión de corte en la dirección tangente a la superficie, ¿verdad? Bueno, estamos despreciando nuestro balance y dejando solo el término de las fuerzas de presión. Eso es una hipótesis simplificativa, una aproximación, pero siempre que apliquemos esto, muchachos, vamos a estar pensando de que hemos seleccionado la superficie de nuestro volumen de control para despreciar los efectos de las tensiones externas viscosas, las tensiones de corte que se ejercen sobre la superficie, ¿verdad? Lo vamos a poder despreciar en la inmensa mayoría de los casos. Si hubiera algún caso en el que esto no es posible, bueno, hay que tener en cuenta esa potencia, ¿verdad? Es la potencia de las fuerzas. Si yo tuviera una superficie y tuviera el vector tensión, ¿verdad? Con componentes, un vector tensión sobre esa superficie, ¿verdad? Bueno, sobre este diferencial de área, entonces la fuerza ahí, el diferencial de fuerza, ¿no es cierto?, sería el vector tensión, Tn, por diferencial de área, y la potencia de esto habría que hacer este diferencial de fuerza, escalar la velocidad, y bueno, y podríamos tener potencias debidas tanto a los esfuerzos normales a la superficie como los esfuerzos tangenciales o de corte, que, como vuelvo a decir, vamos a despreciar. Entonces, bueno, acá tenemos la expresión para la potencia de las presiones. Fíjense que normalmente el trabajo de las presiones es algo que no controlamos, que ejercen las partículas del sistema, ¿verdad? Sobre las partículas externas, digamos, que están en contacto con nuestro sistema, sobre las partículas de nuestro sistema, ¿verdad? Entonces es algo sobre lo cual no tenemos estricto control. Nosotros queremos diferencial porque queremos aprovechar este balance de energías para el análisis de máquinas. Entonces queremos diferenciar estos trabajos que ejerce la presión, ¿no es cierto?, respecto de los trabajos que puede ejercer un rodete, ¿no es cierto?, el rotor de una máquina rotodinámica. También podría ser el trabajo ejercido sobre un sistema, ¿verdad? Si yo tuviera acá un pistón con una biela, ¿verdad? El trabajo que estaríamos haciendo no necesariamente tiene que ser un trabajo, ese trabajo debido a una máquina, digamos, por acción rotodinámica, ¿verdad? Como podría ser el impulsor de una bomba centrífuga, un rodete, etcétera, etcétera. Bueno, como dijimos, el trabajo de la presión lo puedo expresar así. Muchachos, si ustedes escucharon en el video, yo digo que en el video que se puede trabajar con presión. Esta es la expresión que nos queda para la potencia en la superficie. Fíjense que el trabajo de presión es en la superficie. Obviamente que esto se puede escribir en toda la superficie de nuestro volumen de control, pero en aquellas superficies donde la velocidad se anula, bueno, no voy a tener trabajo, ¿no es cierto?, de la presión. Entonces, solo voy a considerar aquellas superficies donde las velocidades son distintas de cero, que van a ser las superficies de entrada y salida a mi sistema, ¿verdad?, o a mi volumen de control. Fíjense que en el caso, como yo tengo esta expresión, muchachos, yo podría decir, digamos, de trabajar con presiones relativas, ¿no es cierto? Pero eso es solo en el caso que la divergencia se anula, ¿verdad? Tienen que demostrar eso, ¿no es cierto?, esta igualdad, que cuando trabajamos en flujo incompresible, bueno, podemos trabajar para calcular la potencia de la presión con las presiones relativas. Eso simplifica mucho, pero tenemos que asumir que el flujo es incompresible. Si el flujo fuera compresible, no, ¿verdad? Y fíjense que eso viene de que yo tengo una integral en la superficie de la presión por la velocidad, ¿verdad? Escalar la normal, diferencial de área, y esto es el flujo en la superficie de este vector, P por B. Pero eso entonces quiere decir que esto es igual a la divergencia, ¿verdad? La integral en el volumen de la divergencia de P por B.
diferencial de volumen, ¿verdad? Y acá, esto cuando yo calculo la divergencia de P por B, me queda el gradiente de P, escalar la velocidad, más P, divergencia de B. Divergencia de B, ¿verdad? Esta sería la explicación. Bueno, lo que tendríamos que hacer es trabajar, dividir P, poner P en una presión relativa que es función de X, de Y, de Z, más una P0 constante. Y darme cuenta, muchachos, que cuando la P0 es constante, el gradiente, y meter esto, ¿verdad? Aquí de adentro, me va a quedar el gradiente de la presión relativa, ¿no es cierto? Y el gradiente de P0, pero al ser P0 una constante, me va a dar 0, ¿verdad? Y acá voy a tener P por la divergencia de B, P relativa por la divergencia de B, y P0 por la divergencia de B, ¿verdad? Pero bueno, si la divergencia de B es nula, no hay problema que trabajemos con presión relativa o presión absoluta por el lado también de este término. Así que vemos que luego, después, devolviendo, una vez que dejamos solo la presión relativa, devolvemos la integral a la superficie y podemos demostrar esta igualdad, ¿no es cierto?, de que aquí hemos trabajado con la presión relativa, pero haciendo uso de la divergencia nula. Bueno, muchachos, entonces, por un lado, nosotros tenemos que evaluar, fíjense que, de vuelta, esto es una igualdad, no es una identidad. Nosotros en todo problema tenemos que evaluar, por un lado, estas cosas y esta otra por otro lado. Son dos términos, ¿no es cierto?, del lado izquierdo y del lado derecho una igualdad, a su vez cada uno de esos lados será la suma de algunas cosas que tendremos que ir evaluando de manera independiente, ¿verdad? Bueno, el lema de Reynolds nos decía que si esta cantidad E es el resultado de la integral en un volumen de control, su derivada material, es decir, con la D mayúscula significamos la tasa de cambio para las partículas que están en el interior del BC, ¿verdad? Entonces, la tasa de cambio vista para las partículas iba a tener esta expresión, ¿verdad? Eso me lo dice el lema de Reynolds o el teorema de transporte de Reynolds. Digamos, algunos le llaman teorema de transporte de Reynolds, otros le dicen lema de Reynolds. En la mecánica en continuo se le suele llamar lema de Reynolds. Fíjense que, por otro lado, muchachos, para sistemas estacionarios, este término es cero y solo tendría que evaluar el flujo de mis energías, ¿no es cierto?, específicas en la superficie del volumen de control. Y a su vez, esta superficie del volumen de control se podrá dividir en superficies laterales, donde B escalar n es 0, superficies de entrada, donde B escalar n es negativo, y superficies de salida, donde B escalar n es positivo, ¿verdad? Bueno, así de esta manera, muchachos, vamos a simplificar las cosas, planteando este balance de energía para un sistema con una única entrada, una única salida. La generalización a más de una entrada es obvia, digamos. Le vamos a estar dando calor al sistema y vamos a estar poniendo una potencia en el eje que le vamos a llamar W en el eje, ¿verdad? Fíjense que, entonces, por un lado, el balance de energía, piensen que esta cantidad que está acá era la derivada de E, ¿no es cierto? Esto es la derivada de E respecto de T, ¿verdad? Y esto, muchachos, esto que está acá era W punto, que hemos separado entre el trabajo de la presión y el trabajo hecho en el eje de nuestra máquina, de nuestra bomba, por ejemplo, más el calor que haya. Fíjense que este calor, en realidad, puede ser un calor saliente o entrante a través de tanto la superficie de la cañería, de la conducción, como de la propia máquina, ¿verdad? Vamos a estar perdiendo calor en toda la superficie, ¿no es cierto? Y también hay algo de ese calor, aunque normalmente en los sistemas de fluido, que se está yendo por contacto en la entrada-salida, digamos, ¿está bien? Hay un flujo calórico, normalmente estos flujos, muchachos que están acá, por conducción de calor, ¿no es cierto?, la transferencia de calor, se supone que las partículas que están adentro del sistema y la que está afuera
como es un problema fuertemente convectivo de transporte, no puede ser muy significativa la diferencia de temperaturas, y entonces, por lo tanto, la salida-entrada de calor por la entrada y la salida, digamos, va a ser despreciable, ¿verdad? Ojo que no confundir el calor, ¿no es cierto?, intercambiado por conducción, del hecho de que ahí hay energía interna, y la energía interna es B por T, ¿verdad? Y hay un flujo de energía interna que está saliendo, ¿verdad? Bien, pero ese flujo de energía interna lo tenemos capturado aquí, ¿verdad? Bueno, miren qué bien que nos viene, muchachos, separar este trabajo en la potencia de las presiones, ¿no es cierto?, que es parte del estado, la presión en la entrada-salida es parte del estado de mi sistema, y por lo tanto yo lo divido con el trabajo útil intercambiado, digamos, al que quiero obtener una fórmula útil, ¿no es cierto?, que es la potencia en el eje. Y bueno, pasando este término para acá, muchachos, lo podemos juntar. Fíjense que yo tenía P, pero la puedo dividir, dividido ρ y multiplicar por ρ, ¿verdad? Y entonces aquí, con este ρ, puedo juntar la E que tenía con el P sobre ρ, que viene de haber pasado el trabajo de las presiones. Y ahora fíjense que acá tengo E más P sobre ρ, ¿verdad? Esto es lo que se denomina entalpía total, muchachos. ¿Por qué? Porque si ustedes tenían la energía U y le sumaban P por el volumen específico, ¿verdad? Pero el volumen específico, ¿quién es? Es la inversa de la densidad, ¿verdad? Entonces esto es lo mismo que U más P sobre ρ, ¿verdad? Entonces a esto normalmente se le llamaba entalpía, que a veces se escribe con la letra H, pero como nosotros escribimos para la letra H, escribimos la altura, entonces vamos a denominar la entalpía con I, y va a ser U más P sobre ρ, ¿verdad? Pero si yo antes tenía, además de esto, tenía acá la energía cinética, 1/2 de B cuadrado, y la energía potencial más G por H, ¿no es cierto?, más G por H, bueno, más U, más P sobre ρ, bueno, si a 1/2 de B cuadrado más G por H más U le llamaba energía total cuando teníamos la energía interna, bueno, cuando tenemos también P sobre ρ, que esto es la entalpía, le podemos denominar a esto entalpía total IT, ¿verdad? Y la entalpía total me habla del flujo de energía interna, el flujo de energía potencial, perdón, me habla no de flujos. Bueno, si esto lo voy a tener en las superficies de entrada y salida, podremos hablar de flujos de estas formas de energía, ¿verdad? Y el flujo de entalpía total va a tener que ver en la entrada-salida con el flujo de energía interna, de energía potencial, de energía cinética y el trabajo de la presión, P sobre ρ, ¿verdad? Con lo cual yo podría decir que tengo un flujo de entalpía I más el flujo de energía cinética más el flujo de energía potencial, ¿verdad? Bueno, fíjense que esto es una cuestión de cómo leemos las cosas, pero dado que ahora, fíjense, que tenemos este balance es muy útil, ¿no es cierto? Porque si nosotros asumimos cantidades uniformes, que esa entalpía total es uniforme en la entrada y la salida, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que si esta cantidad puede salir afuera de la integral, este corchete puede salir, lo que me queda dentro de la integral es ρ por B escalar n diferencial de área, que es el flujo másico. Entonces, fíjense que esta integral en toda la superficie de control se va a poder escribir como en el caso estacionario, sea incompresible o no, siempre que sea estacionario, el M punto es el mismo, con un sistema de una única entrada y una única salida, el M punto de salida es igual al M punto de entrada, lo puedo sacar factor común, y tengo aquí que, entonces me queda M punto por la variación de la entalpía total entre la salida y la entrada, ¿no es cierto?, el incremento de entalpía total entre la entrada y la salida, ¿no es cierto?, por M punto, es decir, el flujo neto de entalpía total tiene que ser igual al W en el eje más el calor cedido. Y acá tengo una fórmula muy útil, digamos, porque yo puedo ver cómo, si controlo estas cantidades, ¿no es cierto?,
estoy cambiando la entalpía total de un flujo de una determinada masa fluídica, ¿verdad? Bien, fíjense que podríamos expresar estas cantidades dividiendo por m punto, muchachos, acá nos aparece. Fíjense que como yo tenía una potencia arriba y tengo un caudal másico, el punto con el punto se va, pero fíjense que eso es una cantidad de trabajo por unidad de masa, una potencia, perdón, por unidad de masa en la unidad de tiempo, por unidad de flujo másico. Bueno, esto tiene unidades, muchachos, de trabajo por unidad de masa. Por eso le vamos a denominar W minúscula, ¿verdad? Y no le vamos a poner el punto, porque si ustedes se fijan, esta cantidad tiene como un trabajo por unidad de masa, ¿verdad? Y lo mismo sucede con la potencia calórica cedida al sistema dividido el caudal másico. Le vamos a llamar que esto es una cantidad Q que en unidades, porque la definición es esta, es potencia calórica por unidad de flujo másico, muchachos, tiene que ver con flujo, ¿verdad? Pero en unidades vamos a ver que esto es como un calor por unidad de masa, ¿verdad? Bueno, y como ya les dije, podemos definir la entalpía total como E más P sobre ρ, ¿no es cierto? Que va a tener esta definición, obviamente, donde obviamente que U más P sobre ρ es la entalpía. Y fíjense que por otro lado, muchachos, uno podría decir, bueno, también tenemos acá otra manera de separar esto que es útil. Esto, presión, energía cinética y potencial son todas cantidades puramente mecánicas. Fuerzas, ¿no es cierto? Y movimiento, energía cinética. Entonces, fíjense que acá tenemos cosas de cantidades, energías puramente mecánicas, ¿no es cierto? Que si ustedes recuerdan, son energías que estaban en la constante de Bernoulli. La constante de Bernoulli se podía escribir de alguna manera de esta forma, digamos, por lo menos en el caso incompresible. Entonces, y acá tengo la energía interna, que tiene que ver con los efectos puramente térmicos, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo yo puedo descomponer esto en una energía mecánica que le ponemos la letra B, porque viene de la idea de que eran la energía de Bernoulli, el flujo que estaban en la ecuación. Digamos, lo que pasa es que en flujo ideal, ¿no es cierto?, esa energía mecánica va a ser constante, ¿verdad? Pero no así en el caso que tengamos intercambios de energía interna. Bueno, muchachos, entonces hemos logrado tener, fíjense que si yo hago un trabajo en un eje, ¿no es cierto?, este trabajo, bueno, puede ir a incremento de la entalpía total y puede ir a calor, ¿verdad? Si, por ejemplo, si yo no estoy dando activamente calor y yo hago trabajo en un eje, por fricción voy a calentar el fluido y probablemente este trabajo sea negativo, o sea como un Q de pérdida, ¿no? Eso va a depender del problema. Entonces, pero fíjense, si yo tengo una máquina perfectamente adiabática donde este calor intercambiado es despreciable, fíjense que todo el trabajo que hago en el eje lo voy a ir a mandar a incremento de la entalpía total. Ahora, fíjense qué pasa con eso. En una máquina que llamamos hidráulica, muchachos, la variación de energía interna no es aprovechable, ¿verdad? En una bomba centrífuga, la temperatura de salida del agua, la salida, cuando yo estoy bombeando agua, por ejemplo, va a ser un poquito superior a la temperatura de entrada, es decir, algo de la energía que puse en el eje, por fricción del agua con el rodete, ¿verdad? Se va a calentar esa masa y por la disipación viscosa del roce viscoso entre partículas de fluido, ¿no es cierto? Se va a generar un calor, digamos, que va a producir calentamiento, ¿verdad? De esas partículas, algo se va a ir por calor, pero algo va a ir a incrementar la energía interna entre la entrada y la salida de esa máquina. Pero en un sistema puramente hidráulico, donde, por ejemplo, yo quiero elevar agua, ¿no es cierto?, de un pozo a un tanque,
Que yo haya calentado un poco el agua que fue a parar al tanque, no me sirve de nada porque ese agua va a terminar disipándose. Entonces, fíjense que en las máquinas hidráulicas, muchachos, estas variaciones de energía interna las vamos a tener que considerar como pérdidas, ¿verdad? Y esta va a ser la energía útil. Entonces, esta ecuación es muy interesante, muchachos, porque nos permite, ¿no es cierto?, analizar lo que sería la definición de una máquina hidráulica, una máquina termohidráulica y una máquina térmica pura, ¿verdad? ¿Y qué sería eso? En una máquina térmica pura, motor de combustión interna, la energía cinética del chorro a la entrada y la salida es despreciable, los calores que salen, en todo caso, lo puedo tener en cuenta como calor de pérdida, ¿no es cierto? La energía potencial y habría que ver, muchachos, acá, la entalpía, si la sumamos el trabajo de la presión, si es significativo, yo podría decir, bueno, en una máquina puramente térmica, este balance, la presión puede o no ser significativa, pero estas cantidades van a ser, si las hay, van a ser parte de las pérdidas, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo en una máquina térmica pura, digamos, el intercambio más significativo es la variación de energía interna, pero podría también tener en cuenta, digamos, el P sobre Rho si fuera significativo a la entrada y la salida. Fíjense que depende de lo que consideremos una máquina, ¿verdad? ¿Qué consideramos? Un motor. El motor aspira de la atmósfera y vuelca a la atmósfera, por lo tanto no hay variación. Entonces, bueno, yo veo que, realmente en una máquina térmica las energías aprovechables van a tener que ver con las energías internas, ¿verdad? Bien, ¿qué pasaría en una máquina termohidráulica, digamos, en una turbina? Bueno, en una turbina precisamente uno le da calor a través de un combustible, ¿verdad? De la energía química quemada, pero ya yo no la tuve en cuenta esa energía química, sino que la voy a ver como que le voy a dar calor, ¿verdad? Y voy a extraer trabajo útil, ¿verdad? ¿Y eso a través de qué? Tanto de las variaciones de energía interna que se van a producir en el flujo, como de las variaciones de energía mecánica, ¿verdad? Fíjense que yo lo que quiero tener, por ejemplo, si es un jet, quiero transformar el combustible en energía cinética del chorro a la salida, ¿verdad? Bueno, entonces, en las máquinas termohidráulicas, las energías útiles van a ser ambas, digamos, tanto la energía interna como las energías intercambiables de manera significativa, ¿verdad? Y las voy a tener que tener en cuenta como energías útiles dentro de mi rendimiento, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo a partir de ahí nosotros podemos pensar, ¿verdad? Que, por ejemplo, en una máquina puramente hidráulica, la energía útil es la variación de energía mecánica, es decir, es el delta de B. Entonces yo tendría que poner acá el W en el eje, ¿no es cierto? Y cuando yo estoy dando trabajo positivo, muchachos, este calor, voy a calentar las partículas del fluido, entonces voy a tener ahí un calor negativo, que le voy a llamar menos QL, ¿verdad? Y la energía interna entre la entrada y la salida probablemente sea positivo, así que acá voy a tener menos delta de U, con delta de U una cantidad positiva. Entonces fíjense cómo, ¿no es cierto?, el trabajo que pongo en el eje, no todo va a parar a variación de energía mecánica, es decir, al incremento de la constante de Bernoulli entre la entrada y la salida. ¿Por qué? Porque tengo pérdida por calor y tengo lo que voy a considerar una pérdida, que es el incremento de energía cinética, de energía interna, que fíjense que lo voy a ver como un CB por un delta T entre la entrada y la salida. Este delta T entre la entrada y la salida no lo voy a poder aprovechar en el resto de un circuito hidráulico, ¿verdad? Que se trata del transporte de fluidos. Entonces yo lo tengo que considerar como parte de las pérdidas. Entonces fíjense que el rendimiento de una máquina hidráulica, ¿verdad?, se podría definir como el delta B, que es la energía aprovechable útil, sobre el W en el eje, ¿verdad? Y como veo acá, si yo divido acá, ¿no es cierto?, por W en el eje,
bueno, W en el eje acá, ¿verdad? Y W en el eje acá, lo que voy a ver es que eso es igual a 1 menos esta cantidad, ¿verdad? Que es el calor de pérdidas más el delta de U en proporción al W en el eje, ¿verdad? Fíjense que cuanto el calor de pérdidas y el delta de U sean más pequeños respecto del W en el eje, el rendimiento cada vez se va a parecer más a 1. Pero este es el rendimiento de una máquina puramente hidráulica, ¿verdad? En una máquina térmica, este delta U tendría que haber estado del otro lado, ¿no es cierto? Y la energía cinética tal vez y la energía potencial estuvieran del otro lado. Y en una máquina termohidráulica, delta de U más delta de B estaría toda la energía aprovechable y el rendimiento se dividiría como este coeficiente dividido el W en el eje, nada más, ¿verdad? Así que fíjense cómo este principio de conservación de la energía nos está ayudando a interpretar, digamos, las definiciones de lo que son máquinas térmicas, máquinas hidráulicas, puramente hidráulicas o máquinas termohidráulicas, ¿verdad? Bueno, observen, muchachos, que cuando yo tengo este sistema, volvamos para atrás, aguántenme. Bueno, hay veces que deja de... Cuando tengo un sistema como este, ahí volvió a seleccionar, cuando tengo un sistema como este, muchachos, cuando yo hago, si esto es una bomba, ¿verdad? Cuando yo hago calor en el eje, el rodete va a friccionar, ¿verdad? Va a generar torbellinos, va a friccionar con el fluido, esos torbellinos se van a disipar en el mismo fluido. Entonces, al poner un W en el eje positivo, entrante, tendría una generación de calor, digamos, un aumento de la temperatura en el interior de la máquina, ¿verdad? Y esto me va a dar un incremento de la temperatura también a la salida, en la cañería. Por lo tanto, yo voy a tener en la propia máquina un calor de pérdidas saliente y en el resto de la cañería también un calor saliente, ¿verdad? Pensando de que en la sección de entrada entramos con un fluido que está en equilibrio con la temperatura ambiente y por lo tanto no voy a tener un flujo significativo en la conducción de entrada. Entonces, fíjense cómo al poner un W en el eje, incrementamos por fricción la temperatura y producimos pérdidas, ¿verdad? Porque tenemos mayor temperatura en el interior que en el exterior, establecemos un flujo calórico desde dentro hacia afuera como un calor de pérdidas. Pero ese calor de pérdidas puede darse tanto en la bomba, ¿no es cierto?, como en el resto de la cañería, ¿verdad? Entonces, fíjense que, y lo mismo yo voy a tener, muchachos, entre la temperatura de entrada y de salida, aquí, ¿no es cierto?, aquí y aquí, voy a tener, y entre la temperatura de entrada al sistema y la temperatura de salida, como provoqué un aumento de temperatura con la bomba, probablemente tengo una mayor temperatura a la salida que a la entrada. Entonces, fíjense que yo podría, muchachos, poner el delta de U, ¿no es cierto?, como un delta de U en los tramos de cañería, ¿verdad? Un calor intercambiado de pérdidas en los tramos de cañería y otro delta de U en la bomba y un calor de pérdidas en la bomba, ¿verdad? Entonces quiero decir, este balance para una bomba, ¿verdad? Que estoy pensando en la energía útil, ¿verdad? Lo voy a poner como W en el eje menos delta de U más QL, ¿verdad? Donde este delta de U pienso que es positivo porque la fricción del trabajo en el eje incrementa la temperatura y por lo tanto puedo tener mayor temperatura a la salida que a la entrada, y por lo tanto un delta de U positivo, y un calor de pérdida, muchachos, que al ser mayor la temperatura del sistema por esta disipación viscosa en la temperatura del medio, si se establece un calor, se va a establecer un calor de pérdidas, ¿verdad?
por eso este signo menos y QL. Fíjense que acá yo tenía más Q, ¿verdad? Teníamos más Q, pero este más Q, siempre que sea calor dado, cedido al sistema, ¿verdad? Si el sistema está a mayor temperatura que el medio, va a ser el sistema el que cede. Bueno, entonces, si yo quiero que QL sea una cantidad positiva, ¿verdad? Lo pondré ahí con signo menos, ¿verdad? Entonces, fíjense que este signo menos tiene que ver con eso. Entonces, acá me quedó esto, muchachos, que va a tener que ver con lo que se pierde. O sea, yo tengo, para impulsar este flujo a través de la incañería, pongo esta potencia en el eje, ¿verdad? Bueno, pero toda esa potencia no va a incrementar la energía de Bernoulli, que es la energía útil mecánica que yo tengo en los sistemas hidráulicos, que tiene que ver con la energía cinética, la presión, ¿no es cierto? Y la energía potencial. No estoy incrementando la presión todo lo que debería, o la altura todo lo que debería, o la energía cinética todo lo que hubiera hecho si no hubiera tenido pérdidas, ¿verdad? Bueno, entonces ahora lo único que nos resta, muchachos, para llegar a esto, a fórmulas útiles, es que, bueno, como dijimos, este delta de U lo podemos descomponer. Un delta de U, ¿no es cierto?, en la propia bomba, y un delta de U en la cañería. Y el calor de pérdidas también lo podemos decomponer como un calor de pérdidas en la propia, a través de la carcasa de la bomba, ¿verdad? Y otro calor de pérdidas a través de la superficie de la cañería. Y de esta forma, muchachos, lo que sucede es que si nosotros hiciéramos un balance en la propia bomba, si yo agarro solo la bomba, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el fabricante? ¿Verdad? Dice, bueno, esta es la entrada de la bomba, la cañería sigue acá, ¿verdad? Pero vamos a dar un balance de energías entre la entrada y la salida de la bomba, ¿verdad? Bueno, ¿quién era esto? Eso era el delta de B, vamos a llamarle delta de B de la energía de Bernoulli en la bomba, entre la entrada y la salida de la bomba. Pero a esto, muchachos, los fabricantes lo definen como, introducen la constante de la gravitación G, como esto era una energía por unidad de masa, dicen, bueno, a esto le vamos a llamar G por H de la bomba. En realidad, fíjense que si yo pasara dividiendo G acá, entonces la altura de la bomba es, si delta de B era una variación de energía en la bomba por unidad de flujo másico, por unidad de masa, dividiéndola por G, es decir, la altura de la bomba, o sea, fíjense que yo lo que podría escribir ahí, que la altura de la bomba se define como el delta de la energía mecánica de la bomba por unidad de masa dividido G. Bueno, pero ¿esto quién era? Era el flujo de energías dividido el M punto, ¿verdad? Y ahora M punto por G, ahí veo que es una energía por unidad de peso. Entonces, HB, muchachos, es lo que me da el fabricante, me lo puede dar como HB directamente o como G por HB, en algunos casos, es el incremento que se produce en la corriente fluídica, que es lo que yo quiero ver. Yo pongo una bomba y quiero ver esa bomba, cuánto me incrementa la energía mecánica, su entrada y su salida. Bueno, lo vamos a dar de una manera útil, vamos a hablar de eso como esto, ¿no es cierto?, para una bomba, entre la entrada y la salida de la bomba, como G por H de la bomba. Y entonces fíjense que si planteamos el balance de energía en la propia bomba, lo que pongo en el eje, y este es el delta de B en la bomba, ¿no es cierto? Esto que está acá, lo definimos así como G por H, tiene que ver con lo que pongo en el eje menos la variación de energía interna entre la entrada y la salida de la bomba y el calor que se transmitió a través de la carcasa, ¿verdad? Y esto lo que sería todo lo que pierdo de energía útil, digamos, de lo que yo puse del trabajo, se me fue esto como pérdida y no me pasó a energía útil, ¿no es cierto? O sea, que esto tiene que ver con la pérdida de rendimiento, ¿verdad? Entonces, fíjense que esto es lo que vamos a definir
como esto va a ser menor, como ya vimos, el W en el eje, acá introduzco el rendimiento de la bomba, ¿verdad? Como eta por W en el eje, porque no todo lo que pongo en el eje va a parar a mi energía útil, sino que se le resta esto que está acá, ¿verdad? Entonces ese eta B es lo que se llama rendimiento de la bomba, y está definido de esta manera, muchachos, y fíjense que siempre es menor que 1, ¿no es cierto? Porque estas cantidades de acá normalmente en una bomba van a ser positivas, ¿verdad? Y me van a estar quitando rendimiento. Bueno, entonces dijimos, muchachos, acá hemos encontrado una fórmula útil donde el G por H de la bomba es, digamos, la energía que le incrementamos a la corriente de fluido, ¿no es cierto? A nuestro flujo le incrementamos esa energía, ¿no es cierto?, entre la entrada y la salida. Y eso es lo que nosotros queremos como una cantidad ingenieril. Pongo una bomba, la bomba tiene en su eje puesto un motor eléctrico, bueno, de ese motor eléctrico, ¿cuánto fue a parar, ¿no es cierto?, de la energía que me está consumiendo el motor eléctrico, cuánto fue a parar de lo que puse en el eje, cuánto va a parar al flujo del fluido que está circulando? ¿Cuánto le incremento la energía mecánica, es decir, la presión, la energía cinética y la altura a la corriente de fluido, ¿verdad? Bien, entonces fíjense que ahora, volviendo al sistema general, muchachos, esto es algo que el fabricante me da, esta energía que le pasa cuando yo conecto una bomba, me lo da como una función del caudal, muchachos. Normalmente el fabricante me dice, para una bomba me da una curva, ¿no es cierto?, en función del caudal que esté circulando. Y entonces este va a ser el H de bomba. Pero recuerden que G por H de bomba era el incremento de energía mecánica de la corriente de fluido que está circulando por ella, digamos, ¿está bien? Para ese caudal, ¿no? El fabricante me da esta curva. Esto es algo que el fabricante me da. Bueno, entonces ahora, volviendo aquí, muchachos, a este balance, ¿verdad?, de delta dB, con lo que pone la bomba de manera neta. ¿Quién es lo que pone la bomba de manera neta? Lo que pone la bomba de manera neta es el W en el eje menos el delta de U en la bomba menos el U de pérdidas en la bomba, ¿verdad? Y esto es lo que el fabricante me da como G por H de bomba. ¿Y qué me queda acá en este balance de energía? Este delta de U era el delta de U de la bomba y el Q y el delta de U de la cañería, y el Q era el Q de la bomba y el Q de la cañería. Bueno, estos dos ya están acá, ¿verdad? Y junto con el W en el eje, están incluidos en el G por H de la bomba. ¿Qué me queda restar acá en este balance? El menos, o sea, yo tendría una ecuación que dice delta de B igual al G por H de la bomba menos el delta de U en la cañería menos el Q en la cañería, ¿verdad? Y bueno, y hacer esto más ingenieril, muchachos, ese delta de U en la cañería, el delta de U en la cañería más el Q de pérdidas en la cañería, le vamos a llamar G por HL. O sea, vamos a introducir la altura de pérdidas, que es una energía por unidad de peso, ¿no es cierto?, del caudal circulante, M punto por G, ¿verdad? Todo esto, HL, ¿no es cierto?, es la cantidad de energía que se pierde por unidad de caudal en peso. El caudal en peso es M punto por G, ¿verdad? Mientras que G por HL es toda la energía que se pierde por la energía interna que se lleva incrementado el fluido a la salida y que yo no lo puedo aprovechar. Y por el calor que se perdió en el camino, ¿no es cierto?, es la energía por unidad de masa, esta cantidad, ¿verdad?
Bueno, de acuerdo a nuestra definición de introducir energía por unidad de peso, y esa energía por unidad de peso tiene unidades de altura. No es una altura física, ¿verdad? Es una energía específica por unidad de caudal en peso, ¿verdad? No tiene que ver con una altura física de manera directa. Bueno, pero esto nos sirve porque ahora, muchachos, fíjense, para un circuito hidráulico, la variación de la energía mecánica entre la entrada y la salida tiene que ver con lo que la bomba le da neto, no con lo que puse en el eje, sino con lo que la bomba le da al sistema, y que esto va a ser una función del caudal. Y las pérdidas que se pierden en la cañería, ¿verdad? Y lo que se pierde en la cañería también lo voy a poder poner, muchachos, como una función del caudal, y es lo que estaremos viendo más adelante, ¿verdad? Entonces, como esta cantidad B también la vamos a poder poner en función del caudal, fíjense que esto me va a quedar una ecuación para una incógnita que va a ser el caudal, y yo normalmente de esa ecuación voy a poder resolver los problemas de transporte de fluido, ¿verdad? Cuando quiero llevar una determinada masa de fluido de un lugar al otro, o cuando tengo la circulación de un fluido y le quiero incrementar su energía. Vamos a estar la energía mecánica para sistemas hidráulicos, ojo, ¿no? Porque acá consideramos el delta de Bernoulli, ¿verdad? Como la variación de energía mecánica, nada más, como energía útil, ¿verdad? Y entonces, la variación de energía mecánica de una corriente, ¿no es cierto?, en un sistema como este, ¿no es cierto?, en un sistema como este, la variación que sufre entre la entrada y la salida tiene que ver con la altura de bomba que le doy, el G por H de bomba, ¿verdad?, que es lo que entra como energía, lo que meto en el sistema como energía, ¿verdad?, y lo que pierdo, que tiene que ver con el G por H de pérdidas, HL, ¿verdad? Entonces, fíjense que arribamos a una fórmula ingenieril, muchachos, donde nosotros decimos, ¿no es cierto?, la energía mecánica a la salida menos la energía mecánica a la entrada, tiene que ver con lo que aporta la bomba como energía mecánica, el G por H de bomba, el aporte, esto es una entrada, menos lo que pierdo en el camino a través de la conducción, ¿verdad? Y fíjense cómo esto se puede poner como energías entrantes menos salientes, o sea, yo podría poner que lo que tengo a la entrada de energía mecánica más lo que aporta la bomba más G por H de bomba tiene que ser igual a lo que tengo a la salida, la B de salida, más el G de pérdidas, que también es una salida de energía. Fíjense, energía entrante por la corriente de fluido, lo que trae la corriente de fluido, más lo que aporta de la bomba esa corriente de fluido, neto. Esto es lo que la bomba de manera neta le entregó al fluido, es decir, puse algo en el eje, pero algo perdí por energía interna y a través de la carcasa. Bueno, lo que quedó atrapado en la corriente de fluido, ese es el G por H de la bomba. Y entonces acá estoy metiendo energía y por otro lado estoy sacando, y esto se tiene que balancear. Lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, ¿verdad? Fíjense que si dividimos esta ecuación por G y definimos B, ¿quién era B? B era P sobre ρ más un medio de B cuadrado más G por H, ¿verdad? Esta era la energía total mecánica de la corriente de fluido, cinética, potencial y presión, la energía total en unidades de masa. Pero si yo divido por G esto, por G, divido por G, fíjense que esto lo puedo definir como una altura total. Y es la misma energía específica, pero vista por unidad de peso. ¿Y cómo vamos a poder definir la altura total? Bueno, ¿quién será?
Si acá dividí por G, ρ por G me da gamma. Entonces, la altura total se define como P sobre gamma más B cuadrado sobre 2G más H, donde H es la altura física, ¿no es cierto?, en la entrada y la salida, ¿no? Entonces, tengo altura total. Y fíjense entonces, muchachos, que ahora esta ecuación de balance de energía voy a poder decir la altura total a la entrada, lo que trae el fluido, más la altura que la bomba le entrega al sistema tiene que ser igual a la altura total, energía mecánica por unidad de peso, ¿verdad?, a la salida que se lleva el fluido y que sale del sistema, más lo que perdí en el camino que está saliendo, que es la altura de pérdidas, ¿verdad? Fíjense que esta ecuación, así vista y con esta definición de que la altura total es la B, la energía mecánica dividido, específica por unidad de masa, dividido G, haciendo uso de esta ecuación, muchachos, que no es más que hacer uso de la ecuación original esta, pero donde el W del eje lo hemos agrupado con las propias pérdidas en la bomba, ¿verdad?, como un G por altura total. Entonces tenemos una ecuación muy útil, muchachos, en términos de energías específicas por unidad de pesos, y hablamos de altura, ¿verdad? Entonces tengo la energía mecánica entrante como altura total a la entrada, más lo que aporta la bomba. Estas son energías entrantes al sistema, ¿verdad? Volvemos aquí. Entra por aquí una altura total a la entrada como energía mecánica, la bomba mete energía, ¿no es cierto? Y por otro lado tengo unas pérdidas y una energía saliente, una altura total a la salida como energía específica por unidad de peso, ¿verdad? Y de esta forma, muchachos, tenemos esta formulita muy útil para resolver problemas de conducciones que vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, en que para circuitos hidráulicos, ¿verdad? Cañerías, por ejemplo, equipos antiincendio, equipos de riego, oleoductos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Instalaciones de edificios industriales, refinerías, todo lo que tenga que ver con el transporte a través de cañerías se va a resolver con esta ecuación. Así que es importante que ustedes hayan visto la derivación. Ahora, fíjense, si no le doy trabajo en la bomba y no tengo pérdidas, la altura total a la entrada tiene que ser igual a la altura total a la salida, es decir, me queda una ecuación de este tipo, ¿no es cierto? Altura o el B de entrada, acá lo tengo escrito como B de entrada igual a B de salida, que es lo mismo que la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Bueno, acá les decía que definíamos la altura total como la energía B sobre G. Cuando la introducimos podemos tachar el G y llegar a esta fórmula, muchachos, o esta de aquí. Fíjense que aquí tengo la altura total de salida menos la de entrada, la variación de altura total para la corriente de fluido, ¿a qué es igual? A lo que aporta la bomba menos las pérdidas, es decir, es igual al ingreso neto de energía, ¿verdad? Y también se puede escribir como balance, toda la energía entrante igual a toda la energía saliente, ¿verdad? Entonces, fíjense acá cómo con este esquema tenemos una idealización, ¿verdad? Tenemos una bomba, ¿no es cierto? Se representa con este triangulito en la dirección del flujo. Altura total, energía mecánica entrante, presión cinética y potencial, altura total a la salida, presión cinética y potencial, lo que aporta la bomba y lo que perdí a lo largo del circuito, ¿verdad? Bueno, fíjense que la altura total, ¿no es cierto?, tiene esta pinta, es la P de entrada sobre el grama de entrada, más la B de entrada sobre 2G, más la altura de entrada, más la altura de bomba, ¿no es cierto? Bueno, tiene que ser igual a lo mismo a la salida, más las pérdidas. Bueno, muchachos, como les decía, fíjense que acá la B de entrada yo la puedo escribir como caudal sobre área de entrada, ¿verdad? Entonces acá me va a aparecer el caudal y la B de salida también.
Y la presión de entrada y la presión de salida serán datos, lo mismo que la altura de entrada y la altura de salida, ¿verdad? Si el fabricante me da la altura de bomba en función del caudal, ¿no es cierto? ¿Cómo la bomba le transfiere energía al fluido en función de lo que vale el caudal que esté circulando por ella? Si me da esa curva, bueno, y yo puedo poner las pérdidas como una función del caudal, entonces esta ecuación va a ser una ecuación para una incógnita que es el caudal. Y esa es la que se va a usar para resolver circuitos hidráulicos, muchachos. Hay algo que vamos a ver más adelante, muchachos, que esta ecuación, uno puede hablar, fíjense, podemos escribir esta ecuación, la podemos escribir como lo que aporta la bomba en variación de cosas que tengan que ver con el sistema hidráulico, ¿verdad? Entonces yo podría escribir ahí que el aporte de la bomba en energía específica tiene que ser igual a lo que se lleva al fluido, a la variación de entre la salida menos la altura total a la entrada, más las pérdidas, ¿verdad? Entonces, fíjense que lo que dice es la energía que aportó la bomba, ¿dónde fue? A un incremento de la constante de Bernoulli entre la salida y la entrada, más las pérdidas. Es otra manera de verlo. Bueno, pero esto, dado el caudal, muchachos, esto se puede calcular conociendo las características del sistema, conociendo el fluido, conociendo el diámetro de la cañería, es algo que esto lo podríamos calcular en función del caudal. Si me dicen el caudal, yo podría evaluar esto. Entonces esto es lo que se llama H del sistema. Y es una función del caudal. Si lo dibujamos, muchachos, si ustedes lo dibujaran, ese H del sistema es una curva que aumenta con Q cuadrado. Más o menos con Q cuadrado. Digamos, si esto fuera el Q, ¿verdad? Este sería el H del sistema, ¿verdad? La diferencia entre la altura total a la salida menos la entrada más las pérdidas, tendría esta pinta como función del caudal, el H del sistema. Y si el fabricante me da el comportamiento de la bomba en cuanto a transferencia de energía al fluido, ¿no es cierto? Y las curvas esas son usualmente de este tipo, bueno, donde se corta, ¿no es cierto?, la altura de la bomba en función del caudal con la altura del sistema en función del caudal, es el caudal en el que se satisface la igualdad, ¿verdad? Entonces, igualando estas dos curvas, uno puede resolver cuál es el caudal de trabajo de un sistema hidráulico, ¿verdad? Bueno, esto es lo que está explicado aquí, muchachos. No sé si lo hayan visto. Y algo, por último, tendríamos que decir, muchachos, que ya lo hicimos para flujo laminar, pero decir, bueno, por ejemplo, en una cañería, muchachos, vamos a poder expresar, ¿no es cierto?, tanto en régimen laminar como en turbulento, que las pérdidas de energía entre la entrada y la salida de un tramo recto de cañería lo vamos a poder escribir a través de la fórmula de Darcy-Weisbach, ¿no es cierto?, que es el factor de fricción por L sobre D por B cuadrado sobre 2G, pero este B cuadrado va a ser la velocidad uniforme que tengo en ese tramo recto de cañería, ¿verdad? Pero esto, ¿quién va a ser? Caudal al cuadrado sobre área al cuadrado, ¿verdad? Entonces, fíjense que tengo una formulita donde vamos a poder poner a través de la fórmula de Darcy-Weisbach que la altura de pérdidas, ¿no es cierto?, es este coeficiente por Q cuadrado. A ese coeficiente yo le llamo beta, porque esos son los betas que me sirven para resolver tramos en serie y en paralelo, como si fueran las resistencias. Tenemos una ecuación, muchachos, que fíjense que ustedes tenían la pérdida de la caída de potencial, el delta de B, era igual a R por I en un circuito, ¿no es cierto? Bueno, acá la pérdida de potencial es HL, ¿no es cierto? HL, y esto va a ser igual acá a un coeficiente beta por Q cuadrado. Tenemos una ley de Ohm, muchachos, pero en vez de proporcional a la corriente, proporcional a la corriente al cuadrado.
y por eso van a ver que la suma de resistencias en paralelo más adelante salen con raíces, ¿verdad? Por este motivo, digamos. Y yo he introducido esto es algo que no se usa en la literatura, pero porque me sirve para establecer esta ley, digamos, que tengo un coeficiente beta por un Q cuadrado, ¿verdad? Fíjense que el factor de fricción, el L sobre D, se lo suele denominar como un coeficiente K de la cañería, y se dice que las pérdidas en la cañería se pueden poner como ese coeficiente Kc por B cuadrado sobre 2G, ¿verdad? Bueno, pero ese Kc en una cañería está dado por un factor de fricción y la longitud de la cañería medida en diámetros, ¿verdad? Cuanto más larga la cañería en proporción al diámetro, que es nada más que la longitud medida en diámetro, fíjense que el factor de fricción es adimensional y L sobre D es adimensional. Por lo tanto, el Kc no tiene unidades. Esto es muy interesante porque son leyes, digamos, que no dependen del sistema de unidades con el que estemos trabajando, ¿verdad? Y que se pueden dar como tablas universales. Bien, en los accesorios, muchachos, un accesorio, como es una reducción, ¿no es cierto? Yo tengo una perturbación del flujo en esta zona, ¿verdad? Bueno, a esto, que es una singularidad o una pérdida asociada en un punto de la cañería, le vamos a llamar accesorio y vamos a dar el K del accesorio, porque no tiene sentido hablar de una longitud en ese accesorio. Entonces, para los accesorios se suele dar directamente el K. Ahora, resulta que se debe dar directamente el K, pero habría que dar el K para todos los diámetros, ¿no es cierto?, de cañería, ¿no es cierto? Y para, digamos, dependiendo del tipo de accesorio, si es una reducción, si es un codo, si es una T, entonces fíjense que este K dependería del tipo de accesorio y a su vez, dentro de cada accesorio para todos los tamaños. Bueno, muchas veces se suele dar el K del accesorio como un factor de fricción que depende solo del tamaño del accesorio y después se da otro factor que también depende del accesorio, que es una longitud equivalente medida en diámetros de entrada del accesorio, ¿verdad? Este factor de fricción se da de acuerdo al tamaño del accesorio y después lo que se cambia, si es una T, si es un codo, si es una curva, si es una reducción, es la longitud equivalente del accesorio, ¿verdad? Entonces, en función de dos tablas, uno puede resumir la información de todos los K. Pero esa es una manera de condensar la información y ustedes tienen que ver que este factor de fricción no es el de la cañería, muchachos. No tiene nada que ver con la cañería, porque fíjense que yo un codo lo puedo conectar a una tubería de hierro como una tubería de plástico que van a tener factores de fricción muy distintos. Entonces tengan cuidado que en la práctica se dan los K de los accesorios como una combinación de factor de fricción y longitudes equivalentes, pero que en realidad ese factor de fricción no es el de la cañería, es un factor de fricción que se ha elegido convenientemente de acuerdo a los tamaños de accesorio y no el tipo. Y después, de acuerdo al tipo de accesorio, si es una P, una válvula, etcétera, etcétera, la longitud equivalente de una cañería con el factor de fricción que dimos antes, con el factor de fricción que obtuvimos de la otra tabla, no con el factor de fricción de la cañería. Eso es un error muy común de interpretación, muchachos. Bueno, con esto hemos terminado esta clase de balance de energías. Recuerden que entonces el H del sistema, muchachos, me va a dar una curva que crece con el caudal, que sale de la ley de esto, tiene que ver con el H de pérdidas y más el H de entrada, ¿no es cierto? Perdón, el H de salida, bueno, voy a poner acá salida, menos entrada. ¿Verdad? El H del sistema es lo que se lleva de energía el flujo más lo que perdí en el camino. Eso depende en función del caudal
como función del caudal, es una curva que se puede evaluar independientemente de la bomba que yo tenga. Y por otro lado, el fabricante me da una curva de bomba. Me dice qué altura, qué energía específica por unidad de caudal en peso, esa altura de bomba, entrega la bomba en cada valor de caudal. Es una curva que va cayendo, más adelante vamos a ver las razones, ¿no es cierto?, por las cuales esta curva tiene caída en la medida en que aumenta el caudal, ¿verdad? Bien, muchachos, y bueno, lo que habíamos dicho era que donde estas dos curvas se cortan, me dan el caudal de trabajo, ¿verdad? Y tengo una altura de trabajo que es donde la altura entrega la bomba, la altura de trabajo es aquella que entrega la bomba y que es igual a la que necesita ese caudal para vencer las pérdidas de acuerdo a la cantidad, a la diferencia que se lleve entre la entrada y la salida para ese valor de caudal, ¿verdad? O sea que en realidad es el equivalente a todo lo que me sale neto de energía, porque la energía específica del flujo menos lo que tengo a la entrada es lo que se va neto, ¿verdad? Bueno, por el flujo, pero a su vez yo tengo una pérdida por las paredes, ¿verdad? Por calor. Bueno, entonces este H de pérdidas, digamos, el H del sistema es toda la energía neta saliente. Digamos, bueno, cuando lo que entrega la bomba como incremento de energía es igual a lo que pierdo de energía a través del flujo y a través de las pérdidas, bueno, ese es el punto de trabajo. Bueno, acá creo que es Aldana me pregunta si se pueden liberar los links. Sí, yo creo que no hay problema. En todo caso, lo mejor es que lo consultes con Marcos, ¿verdad? Le piden a Marcos que les baje, que les mande el material o le disponibilice el material, sea dándolo de alta de vuelta en el sistema, pero estaría bueno que para no tener que dar de alta todo, no sé si es todo, digamos, si no llega a ser todo, que ustedes me digan, bueno, necesitaría tal y tal clase, el material de esta clase, los videos. Yo entiendo que los videos están, lo que por ahí vos estás buscando son apuntes, digamos, ¿cierto? No sé. Hay un apunte de teoría que se da a nivel de mecánica del continuo, digamos, que tiene casi todas estas cosas, digamos, por lo menos las bases conceptuales, con mucho más detalle de lo que yo las he dado en las clases, pero que ustedes pueden leer y me pueden preguntar, ¿verdad? Podemos discutir ese apunte es parte de la teoría, ¿verdad? Bueno, entonces, sí, por favor, fíjate si el tema de las clases anteriores las pueden resolver con Marcos, y si no, me avisan, me mandan un email y disponibilizamos los videos. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto, sí. Ahí en la parte final donde decía que al elegir el material de la cañería, del accesorio que elegíamos, que cada uno de los elementos que elegíamos podía tener distintos coeficientes de fricción, ¿no? Igual en la práctica generalmente se eligen todos más o menos del mismo material, yo me imagino. No vas a poner, qué sé yo, un codo de plástico eh, y una cañería de hierro, por ejemplo, a pesar de la fricción. Generalmente me imagino que tenés que ver los números como te dan, pero para esos casos igualmente se termina eligiendo más que nada Sí, un tipo de material por presión y esas cosas, ¿o no? perfecto, pero digo, aunque vos estés usando una cañería, fíjate, un accesorio de hierro con cañería de hierro, ¿verdad?
vos podrías al mismo accesorio conectarle dos cañerías de hierro distintas, con distinta metodología de fabricación, por ejemplo, con una terminación que esté galvanizada o no, ¿no es cierto? O de diferente, que es diferente espesor de pared para que soporte más presión estática, ¿verdad? Un sistema, por ejemplo, que va a trabajar a 100 kilos de presión, bueno, es distinto de uno para un antiincendio que va a trabajar con 10 kilos, ¿no es cierto? Necesitas caños de mayor pared, de espesor de pared, ¿verdad? Y bueno, esos caños tienen diferentes rugosidades. Y el factor de fricción, esto va a ser una función del número de Reynolds, que como el número de Reynolds es ρ BD sobre mu, te depende de la velocidad y por lo tanto esto acá te depende del caudal, pero va a depender también de epsilon sobre el diámetro, que es la rugosidad relativa, ¿verdad? Siendo epsilon, si vos tenés la pared, el root mean square, es decir, el valor medio cuadrático de las irregularidades de la superficie, ¿verdad? De la terminación superficial de la cañería. Entonces, fíjate que, aunque vos conectes dos caños, ¿no es cierto?, de hierro a un accesorio de hierro, esos dos caños podrían tener cambiar el valor de su rugosidad y por lo tanto variar su factor de fricción. Y además, fíjate que el factor de fricción te va a estar dependiendo del número de Reynolds, es decir, va a depender del caudal. En general, en los accesorios, se da un K que no depende de la rugosidad de la cañería. En todo caso, el K depende del propio accesorio, ¿entendés? Claro, claro. Entonces, cuando ustedes construyan, saquen el K del accesorio, ¿no es cierto? Hay una tabla que te da, de acuerdo al tamaño del accesorio, te dice, te doy el factor de fricción. Esto vos entrás y decís, bueno, tengo un accesorio, es una reducción con diámetro de entrada, siempre se refieren al diámetro de entrada, ¿verdad? Para estos cálculos, de 2 pulgadas. Bueno, eso ya entro. Diámetro de entrada 2 pulgadas, factor de fricción tanto. Ahora voy a buscar qué es reducción de tal tipo o codo de tal tipo. Ah, entonces el L sobre D vale tanto en otra tabla. Pero lo interesante de acá es que este factor de fricción es solo para el accesorio, no tiene nada que ver con el del caño. Y de hecho yo lo que enfatizaba es que fíjate que no puede tener que ver con el caño porque vos a un mismo accesorio le podés poner caños de distintas calidades, con distinta rugosidad superficial, con distintas terminaciones, con distintos métodos de fabricación. Claro, claro. Por más que por ahí sean aparentemente el mismo material, ¿verdad? Porque, bueno, qué sé yo. El material no va a determinar el coeficiente de fricción, digamos. Va a depender más que nada de la superficie y la terminación también. Exactamente. Miren, ustedes van a tener nosotros vamos a usar más adelante, vamos a ver esta ley del factor de fricción, ¿no es cierto? Eso se va a dar con el diagrama de Moody. Ustedes van a tener un diagrama, ¿no es cierto?, para flujo laminar. Nosotros tenemos acá en función del número de Reynolds. Entonces nosotros tenemos factor de fricción, esto es en escala logarítmica, entonces te da una línea recta, la zona de 64 sobre el Reynolds. ¿No es cierto? Porque da una línea recta porque está en escala logarítmica. Si no, sería una hipérbole, ¿verdad? Y después tenés acá una curva en el diagrama de Moody, curvas que hacen así. Estas curvas son para distintos epsilon sobre D. O sea, a mayor rugosidad, donde epsilon es la rugosidad de la pared relativa, es decir, en relación al diámetro, el factor de fricción aumenta. Y lo que vos ves es que al principio, bueno, y esta es la transición, acá a Reynolds 2300 para cañerías de sección circular, se pasa de régimen laminar a turbulento, ¿verdad? Y el factor de fricción pega un salto. Pero donde en régimen laminar no depende de la rugosidad relativa, solo depende de la rugosidad relativa, entonces vos tenés múltiples curvas en régimen turbulento. Y además tenés una zona donde el factor de fricción
depende del número de Reynolds, es una función del número de Reynolds y después se vuelve horizontal. Estas curvas se vuelven horizontales. Entonces acá, donde el factor de fricción se vuelve constante, es donde vos podés decir, factor de fricción, en todo este rango, como el factor de fricción va a ser constante, las pérdidas van a ser proporcionales a b cuadrado, porque el factor de fricción no va a depender del número de Reynolds, no va a depender de la velocidad, no va a depender del caudal, ¿verdad? Entonces lo vas a poder, y ahí te queda como que las pérdidas son cuadráticas. Bueno, acá te va a dar que son un poco menos que cuadráticas, ¿verdad? En la medida que el caudal se incrementa, ¿no? Al principio, de la zona turbulenta. Pero en definitiva, cuando vos dibujás una curva del sistema en función del caudal, te da una cosa así, que es casi una parábola, ¿verdad? Casi una parábola. Pero vos, lo que normalmente hace es tomar acá 4 puntitos y después tirarle con un pistolete, pero esto se hacía antes gráficamente y se puede seguir haciendo ahora porque es una manera muy rápida de resolver circuitos hidráulicos, ¿verdad? Y esto se cruza con la curva del fabricante, que también uno agarra la curva del fabricante, toma 3, 4 puntos y le tira una curva y lo resuelve gráficamente. Esta precisión de resolverlo gráficamente para la mayoría de los problemas es suficiente y es muy rápida. Ahora, es simple y rápido, claro. Claro, ustedes van a ver que ustedes van a tener la fórmula de Colebrook para el factor de fricción en función del número de Reynolds y la rugosidad relativa. Van a tener 2 fórmulas, hay muchas más. Una que se llama la de Colebrook, que ya la van a ver más adelante. Ahora vamos a ver análisis dimensional y después de ver análisis dimensional vamos a ver el tema de la pérdida de carga, donde vamos a empezar a aplicar esta fórmula, ¿verdad? La de Colebrook y otra es la fórmula de Swamy y Shane. La verdad que creo que va con 2 M o 2 C, no me acuerdo, muchachos. O así, algo así, digamos. Bueno, la fórmula de Swamy y Shane, que es una fórmula simplificada de la Colebrook que anda muy bien, que es explícita, porque esta fórmula de Colebrook es como que tiene el factor de fricción del lado izquierdo y del lado derecho y del igual, y entonces es trascendental y hay que resolverla iterativamente. En cambio, la fórmula de Swamy es como la fórmula de Colebrook, explicitada en función del Reynolds y de la rugosidad relativa. Ahora, la fórmula de Colebrook es un poquito más precisa, en un rango más amplio de números de Reynolds, digamos. Entonces, bueno, lo que uno puede hacer es sacar el factor de fricción primero de la fórmula de Swamy y después ese factor de fricción ponerlo del lado derecho del igual en la de Colebrook, y el que obtengan de esa fórmula de Colebrook ya tiene una precisión muy buena. Estas son cosas que vamos a ver más adelante, muchachos. Y van a tener el detalle, quédense tranquilos. O sea, de este tema, lo que ustedes tendrían que sacar es cómo fuimos aplicando el principio de conservación de la energía y a partir de dividir las pérdidas en la propia bomba, ¿no es cierto? Y en la cañería pudimos llegar a esta fórmula, ¿no es cierto? Y después de expresar esto en unidades de caudal másico por peso, es decir, la energía de Bernoulli, que estaba dada como energía total, pero por unidad de masa, ¿no es cierto? El P sobre ρ, más G por H, ¿no es cierto? Más B cuadrado, sobre 2, ¿verdad? Estos, cuando lo dividimos por G, usamos en vez de energía de Bernoulli, altura total, que es el B sobre G. Pero si ustedes se miran de dónde salió el B, era una energía dividido M punto. Dividido M punto. Bueno, si estoy dividiendo ahora ese M punto por G, vuelto a dividir por G, es como que me queda multiplicando el M punto por G. Bueno, entonces la altura es una energía por unidad de caudal en peso. Ahora, siempre estamos hablando de lo mismo, son las mismas energías mecánicas, cinética, potencial, presiones, ¿verdad? Nada más que expresadas en términos específicos de manera distinta. Puede ser, fíjense que si nosotros hablamos de presión total, ¿no es cierto? Como P más gamma por H, que es ρ por G, ¿verdad? Más 1/2 de ρ B cuadrado, esto les tendría que haber quedado de Bernoulli. Bueno, presión total, de vuelta, energía mecánica. ¿Quién es la presión total? Es B, ¿no es cierto? La presión total se puede definir como la energía por unidad de masa por ρ por B. Si yo hago ρ por B,
escribo la energía, bueno, si yo tenía una energía por unidad de masa y la multiplico por la masa por unidad de volumen, es obvio que la presión total es energía por unidad de volumen, ¿verdad? Pero entonces, bueno, presión total no significa que es una presión, es una suma de energías, es la energía mecánica del flujo, ¿no es cierto?, por unidad de volumen. Presión total es energía mecánica por unidad de volumen. V es una energía mecánica por unidad de masa. Y altura total es energía mecánica por unidad de peso, ¿verdad? Entonces son energías específicas, pero son siempre energías mecánicas. ¿Y quiénes son las energías mecánicas? En nuestro caso, son fuerza y movimiento. Fuerza es presión y gravedad. Energía de la presión, de potencial, y energía cinética, lo que tiene que ver con el movimiento, energía cinética, B cuadrada. Siempre son las mismas energías, entonces los problemas de Bernoulli se pueden resolver en presión total, en altura total, etcétera, etcétera. O sea, el tema es que hemos llegado a un balance, ¿verdad? Decir, bueno, la altura total a la entrada, ¿verdad? Más lo que aporta la bomba, la altura de bomba, tiene que ser igual, todo lo que entra tiene que ser igual a la que sale. Altura total a la salida, más la altura de pérdida, ¿verdad? Teníamos este tema. Todo lo que entra igual a lo que sale. Bueno, pero yo puedo tachar de acá esto y pasarlo restando. Menos altura total a la entrada, ¿verdad? Entonces ahora fíjense que tengo que lo que aporta la bomba tiene que ser igual a todo el flujo neto de energía del sistema. Es decir, la diferencia de energía que sale neta entre la sección de entrada por las secciones de entrada y de salida y lo que se pierde en el camino que tiene que ver con las pérdidas, ¿verdad? Entonces, lo importante de esto es ver cómo hicimos para obtener esa ecuación, cómo hicimos el análisis en la bomba, separamos las pérdidas y que el delta de U lo consideramos pérdida, muchachos, y quién es el H de bomba, de dónde salió. Entonces, si ustedes se quedan de esta clase de balance de energía con estas ideas, bueno, el tema de pérdida de carga, que viene después del tema que vamos a tener ahora, que es análisis dimensional, va a estar totalmente facilitado, ¿verdad? Y lo único que vamos a estar haciendo es caracterizando el HL con la fórmula de Darcy-Weisbach y usando un H de bomba que me lo va a tener que dar que lo voy a tener especificado en el problema porque lo dio algún fabricante. Y ustedes cuando van a elegir una bomba, muchachos, bueno, la van a elegir por la curva que tenga esa bomba, de acuerdo a las prestaciones, caudal altura, que está entregando de acuerdo a las necesidades del circuito que ustedes tengan, ¿verdad? Escucho, si hay preguntas, muchachos. Fíjense que con este tema venimos cerrando el tema de volúmenes de control. Ustedes pueden, yo les recomiendo, después de haber estado en esta clase discutiendo, volver a ver el video con el apunte en la mano, ¿no es cierto? Y siempre, obviamente, muchachos, pueden consultar. No hay ningún problema de que ustedes me manden a través del campus o consulten con Marcos o con Diego, todas las dudas que ustedes tengan. Si son dudas de teoría, las quieren consultar conmigo, no hay ningún drama, siempre tenemos la disposición para atender las consultas, ¿verdad? No se dejen entrar, ya tendrían que tener bien encarada la guía de volúmenes de control. Fíjense que la guía de volúmenes de control en la mayoría de los ejercicios se hacen con balances de masa, cantidad de movimiento y momento angular, ¿verdad? Y observen, muchachos, que todos esos ejercicios se trata de elegir un volumen de control con la superficie donde las entradas y salidas sean fáciles de evaluar, ¿verdad? Sean fáciles de evaluar. O sea, la técnica de volumen de control, otra cosa que les quiero decir, es una técnica donde ustedes fijan el volumen con las superficies donde las cosas sean conocidas o fáciles de evaluar, o sean posibles de ser evaluadas. Por ejemplo, ustedes no pueden agarrar un volumen de control que agarre
parte del piso, adentro del piso, puede estar por encima del piso de un estanque, donde sabemos que el piso al fluido le va a hacer una fuerza de presión igual y de sentido contraria que la que el fluido le hace al piso, ¿verdad? Pero adentro del piso no la conocemos. Si cortamos una compuerta sólida, bueno, lo máximo que vamos a poder sacar acá es el sistema estático equivalente de la distribución de, ¿no es cierto?, que nuestro volumen de control al cortar el sólido, vamos a representar esas tensiones en el sólido como una fuerza, un par de fuerzas concentradas y una cupla aplicada ahí. ¿Por qué? Porque vamos a estar reemplazando la distribución de tensiones en el sólido por un sistema estático equivalente, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que tener claro en la guía de volúmenes de control, que ya tienen que tener más o menos bien encarada. Otra cosa que les va a servir mucho y que tienen que aprenderlas y que por eso les dimos una clase de volúmenes de control en hidrostática, que había un video que hablé de eso específicamente, que lo deberían tener, es el concepto de diagrama de cuerpo libre. Muchachos, diagrama de cuerpo libre, es decir, una vez que ustedes identifican el volumen de control, piensan en ese volumen de control, todo lo que está dentro es el cuerpo de ustedes, todo lo que está afuera se reemplaza por fuerzas, que las partículas da fuerzas externas. Eso es el diagrama de cuerpo libre, identifiquen todas las fuerzas. Y para eso tienen que mirar toda la superficie del volumen de control, identificando las presiones que se ejerzan en cada una, no se coman el piso, la parte de abajo, muchos siempre se olvidan de los pisos, digamos. Mirar toda la superficie donde haya presiones relativas distintas de cero, ¿verdad? Después tienen que ubicar todos los pesos. Para los pesos pueden aplicar la composición de figuras, ¿verdad? Poner sumando y restando ciertos volúmenes para sacar directamente, en vez de trabajar con centro de masa, directamente lo componen a través de figuras, ¿verdad? Miran volumen, miran la superficie y miran fuerzas ahí y momentos, ¿verdad? Y después tienen que mirar si hay fuerzas concentradas, aplicadas, que normalmente son las fuerzas estáticas equivalentes de alguna zona donde no conocemos, ha cortado el volumen de control y no conocemos exactamente la distribución de tensiones, ¿verdad? Entonces, bueno, piensen en la técnica de volúmenes de control para realizar los ejercicios como diagrama de cuerpo aislado, ¿verdad? Combinen el volumen de control, ¿no es cierto?, y las expresiones del teorema de transporte de Reynolds o el lema de Reynolds, pero con lo más importante es saber usar el diagrama de cuerpo aislado, muchachos. Parece una obviedad, y supuestamente ustedes en tercer año tendrían que estar súper cancheros, pero es donde se cometen muchos errores por no ser metódicos, ¿verdad? No hacer un repaso, comerse fuerzas, ¿verdad? Porque digo, no pensé en las cuplas concentradas, no pensé en alguna fuerza concentrada que había, me comí la fuerza en alguna parte de la superficie, me comí alguna fuerza de volumen. Bueno, entonces tienen que ser sistemáticos, tienen que pensar cuando van a identificar fuerzas externas, decir, bueno, voy a trabajar en identificar todas las fuerzas de volumen. Después todas las fuerzas en toda la superficie. Voy a pensar en cada uno de los pedacitos de mi superficie. Después voy a pensar en las fuerzas concentradas y también, para la ecuación de momento, en las cuplas concentradas, además de los momentos de las fuerzas concentradas, ¿verdad? Bien, muchachos, quiero decirles que ahora vamos a cambiar de tema. Tuvimos un par de clases con volúmenes de control. La clase de hoy es algo que por ahí no va a estar directamente muy explotada en los ejercicios, que van a ser más de cantidad de movimiento, momento angular. No sé si hay alguno, la verdad que hace tiempo que no miro la guía. Pero esta clase de hoy es la base para entender el balance de energías que se usa en los circuitos, en el cálculo de sistemas de transporte hidráulico, ¿verdad? En lo que sería el tema de pérdida de carga, bombas, cañerías, etcétera, etcétera. Y lo vamos a ver, tema de por medio, después de el tema de análisis dimensional, que es lo que se viene en la próxima clase. Muchachos, si tienen preguntas,
Nada, yo por mí ya me saqué las dudas. Gracias, profe. Perfecto. Bueno, entonces hoy los dejamos liberados 15 minutos antes, si no hay más preguntas, así descansan un poco los que tienen la próxima clase a las 5.